Buenos Aires, 6 de diciembre de 1992. El Autódromo Oscar y Juan Gálvez albergaba a 20.000 personas en las tribunas para vivir la última fecha del TC. Sin embargo, más allá del turismo carretera de siempre, la multitud estaba a punto de presenciar algo jamás visto en la historia del automovilismo argentino hasta ese momento. Esta es el TC Turbo, la categoría quimérica que el tiempo olvidó. Para entender esta categoría, hay que entender qué estaba pasando en el automovilismo argentino en 1992. El turismo carretera era, y sigue siendo, la categoría más popular del país. Pero a principios de los 90, la ACTC enfrentaba un problema concreto. Los autos de la categoría estaban envejeciendo. Conseguir piezas para los Falcon, las Chevy, las GTX y el Torino de aquella época era cada vez más difícil. El parque automotor necesitaba actualización urgentemente. Al mismo tiempo, el TC2000, la otra gran categoría argentina, crecía en popularidad con autos modernos y visualmente atractivos para el público. Por ejemplo, la Coupé Fuego, el Ford Sierra, el Volkswagen Karat, entre otros. Autos nuevos que la gente ya conocía. La ACTC quería dos cosas: renovar los autos del turismo carretera y, de paso, competirle en espectáculo al TC2000. El TC Turbo era la respuesta a ambos problemas. La idea era tomar esos mismos autos modernos que corrían en el TC2000 y en la clase 3 del turismo nacional y llevarlos a otro nivel. Agregarles más tecnología, equiparlos con turbocompresores marca Garrett, transformarlos en máquinas de más de 300 caballos de fuerza y ponerlos a competir en el marco del turismo carretera. El TC Turbo nació como una premisa técnica clara: tomar autos del segmento C de producción masiva que se vendían en los concesionarios de Argentina en ese momento y transformarlos en máquinas de competición de alto nivel. La grilla quedó compuesta por 4 modelos: el Renault Fuego, el Ford Sierra, el Volkswagen Karat y el Fiat Regata, todos con motores entre 1.9 y 2.2 litros de cilindrada en su motor, y la gran innovación, un turbocompresor Garrett instalado sobre esos motores. El reglamento establecía una presión máxima del turbo de 1,3 bares y un régimen máximo de 6.000 revoluciones por minuto. El resultado fueron autos que superaban los 300 caballos de fuerza. Para ponerlos en contexto, el Renault Fuego de calle, que podía comprarse en cualquier concesionario del país en esa época, desarrollaban entre 110 a 116 caballos nada más. El TC Turbo casi triplicaba esa cifra. Los prototipos de esta nueva categoría no se construyeron desde cero, provenían del mismo TC2000 y de la clase 3 del turismo nacional. Se tomaron los mejores prototipos disponibles y se le agregó la tecnología turbo. Visualmente eran inconfundibles. El sonido del turbo a plena carga era completamente diferente al rugido profundo de los TC clásicos. Este era más nítido, más tecnológico, algo que el público argentino nunca había escuchado en ese contexto. Pero una categoría nueva necesita nombres de peso para legitimizarse, y el TC Turbo los tenía. Por ejemplo, estaba Oscar Aventín, piloto de Ford en el TC en ese momento. El mismo hombre que ese día de diciembre de 1992 se coronó como campeón en el TC, ya que la definición del campeonato se corrió en el mismo autódromo. Luego, su hijo Diego Aventín seguiría sus pasos en el automovilismo, y Oscar luego sería presidente de la ACTC. También se encontraba Rubén Bulla, campeón vigente del Superkart. Sería el encargado de correr con la Fuego del Tito del Conte. Carlos Pedernera, piloto, preparador y mecánico de turismo carretera y TC2000. Este tenía 2 Coupé Fuego pensadas para Roberto Mauras y Juan Carlos de Ambrosi. Osvaldo Antelo, preparador experimentado del TC2000, preparaba un Fiat Regata con Cocho López como gran candidato a conducirlo. También habría estado Roberto Mauras, el Toro de Morón, el mismo piloto que, meses antes, en esa temporada de 1992, lamentablemente encontraría la muerte cuando peleaba por el título del TC. Su presencia en el TC Turbo lo ubica en sus registros probando con demasiados problemas una Coupé Fuego preparado por Pedernera. Para completar, se encontraba José el Polaco Herzeg, director del equipo oficial Ford en los años 70 y preparador legendario del TC. Este preparaba el motor del Ford Sierra XR4 de Oscar Aventín. También se encontraba Osvaldo Cocho López, Ernesto Tito Besone, Carlos Arranzana, Jorge Omar del Río, Hugo Olmi y Omar Bonomo completaban una grilla que reunía lo mejor del automovilismo argentino de la época. Esto no era solo un experimento menor, eran los mejores pilotos del país, al volante de una categoría que se presentaba como el futuro. Luego de toda la ardua preparación, llegó el día en el cual el turismo carretera se vistió de futuro. En el autódromo,
recibía ese día la definición del campeonato del TC Clásico. Juan Manuel Landa por Dodge, Oscar Aventini por Ford eran los dos candidatos al título. Pero antes, o en paralelo, había algo más en el aire. El TC Turbo debutaba ante más de 20.000 personas. La reacción del público fue inmediata. El sonido de esos turbos al largarse fue algo que nadie en las tribunas había escuchado antes en ese contexto. Más de 300 caballos de fuerza en autos que pretendían renovar el automovilismo argentino. La combinación era explosiva. Al final de la carrera, Oscar Aventini subió al podio, coronaría campeón del TC Clásico en esa misma jornada histórica. La prensa cubrió el evento, el público respondió, todos los indicadores apuntaban a que el TC Turbo tenía futuro, y sin embargo, nunca más volvió a correr. La pregunta que todos se hacen es la misma, ¿por qué no continuó? La respuesta honesta es que no existe un documento oficial del ACTC que explique el cierre con precisión, pero el contexto habla por sí solo. Primero, el costo. Transformar autos de calle en máquinas de más de 300 caballos de fuerza no era barato. En la Argentina, en los principios de los 90, en plena reconversión económica, sostener una nueva categoría requería un respaldo económico que no estaba garantizado en ese momento. Segundo, fue la complejidad institucional. El turismo carretera tenía y tiene una estructura, una cultura y una base de pilotos muy consolidada. Introducir una categoría completamente diferente dentro de ese ecosistema requería una gestión que excedía a lo deportivo. Tercero, y quizás lo más simple, la idea llegó antes de tiempo. El automovilismo argentino no estaba listo, en términos económicos y organizativos, para sostener algo así. El TC Turbo fue un fracaso en términos de continuidad, pero dejó una marca. 32 años después, en 2024, la ACTC anunció el Turismo Carretera 2000, una nueva categoría con autos sedán del segmento C y un motor V6 turbo fabricado por Oreste Berta con una potencia que llega a los 500 caballos de fuerza. La misma premisa, los mismos objetivos, modernizar el automovilismo argentino con autos tecnológicos y espectaculares. Esta vez con más respaldo, con más estructura y con la experiencia de saber qué pasó en el 92. Y también próximamente, el mismo Turismo Carretera va a implementar compresoras en sus motores, llevando la potencia entre los 700 a 800 caballos de potencia. El TC Turbo no fue un fracaso olvidado, fue el primer prototipo de una idea que el automovilismo argentino todavía estaba intentando concretar, y que por fin parece tener una segunda oportunidad. El TC Turbo duró solamente un día, pero su pregunta sigue vigente. ¿Puede el automovilismo argentino animarse a hacer algo diferente? Ya llegando al final, quería agradecerle a los chicos del blog de Mixu, al perfil de Facebook Baúl de los Recuerdos del Automovilismo y al canal de YouTube Joaquín Carrizo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y compartí el video. Deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que el Turismo Carretera 2000 logró lo que el TC Turbo no pudo? Nos vemos en el próximo video.